Daniel, por supuesto, estamos tomando a Daniel como un ejemplo, pero todos los verdaderos santos de la Biblia, hermano, manifiestan de una o de otra manera estas características que vamos a estudiar ahora en la vida de Daniel. Pero antes de que entremos a eso, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto acerca de las bienaventuranzas. Capítulo 5 de Mateo. Dice el verso número 2: abriendo su boca el Señor les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera de las 8 bienaventuranzas. Ahora, son 8 bienaventuranzas, hermanos, y esas bienaventuranzas nos dan una semblanza de lo que es la verdadera felicidad de los santos, la felicidad que Dios le ofrece a su pueblo, la felicidad verdadera, la felicidad que el mundo no entiende. Cuando el Señor dice bienaventurados, está hablando de una felicidad, de una plenitud que solamente se puede encontrar en Dios, y que se puede encontrar puesta nuestra mirada en Dios y habiendo sido regenerados por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Bienaventurados, 8 bienaventuranzas, pero Él comienza con esta bienaventuranza: los pobres en espíritu. Porque esta bienaventuranza, hermanos, es como decir el fundamento del resto de las bienaventuranzas. El resto de las bienaventuranzas se refieren a los que lloran. Los pobres en espíritu lloran. Si alguien no es pobre en espíritu, no va a llorar, porque aquí no está hablando de llorar de dolor físico o de llorar por alguna angustia personal. Está hablando del lloro de los pobres en espíritu. Está hablando de lágrimas delante de Dios, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de gratitud, lágrimas de asombro delante de Dios, lágrimas de compasión por nuestro prójimo. A eso se refiere cuando dice los que lloran. Bienaventurados los que lloran, como nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Ser pobre en espíritu es indispensable para llorar de esta manera. Y bienaventurados los pobres en espíritu, al igual que bienaventurados los que lloran. Y luego dice el Señor también: bienaventurados los mansos, que es algo que se deriva de lo mismo. Las lágrimas, hermano, la compasión, el arrepentimiento, el asombro delante de Dios, la majestad de Dios, el enfrentarnos ante la majestad de Dios y el estar conscientes de nuestra pobreza de espíritu, nos hace mansos. La mansedumbre procede de la pobreza de espíritu. Y el Señor dice: bienaventurados los mansos. Luego continúa diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por supuesto, esto también está relacionado, hermanos, porque aquí no está hablando de hambre y sed de cosas materiales, sino que el Señor lo dice explícitamente: hambre y sed de justicia. Es decir, anhelan una vida justa. Aquí no se refiere al hecho de que anhelan que se haga justicia y que a los criminales los condenen, sino está hablando de la justicia que nosotros necesitamos. Hambre y sed de ser justos, hambre y sed de ser obedientes a la ley justa de Dios. Los que tienen hambre y sed de vivir una vida justa y que no pueden hacerlo por sí mismos porque son pobres en espíritu. Todo esto, hermanos, está conectado. Y ser pobre en espíritu es el fundamento de todo esto. Luego en el verso número 7 menciona a los misericordiosos. Porque los que tienen hambre y sed de justicia, los que son mansos, los que lloran, los que son pobres en espíritu, hermanos, reciben misericordia. Y cuando alguien ha experimentado la misericordia en su necesidad, aprende a ser misericordioso con otras personas, aprende a ser paciente y compasivo con los demás. Y el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y luego habla de la bienaventuranza de los limpios en corazón, los limpios de corazón. Los limpios de corazón verán a Dios. Todo esto, hermano, que hemos mencionado, el ser pobre en espíritu, el llorar, el ser manso, el tener hambre y sed de justicia, el ser misericordioso, purifica el corazón, limpia el corazón.
Y el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón. Y luego, bienaventurados los pacificadores. Eso trae una paz interna, trae una calma interna que nos permite a nosotros soportar las injurias y ser nosotros un instrumento de paz en medio de la perturbación y en medio de los conflictos a nuestro alrededor. Ser pacificadores. Y el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, de una manera irónica, todo esto concluye con persecución. El mundo aborrece todo esto. Así que el Señor añade una bienaventuranza para los que padecen persecución en el verso 10, por causa de la justicia. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, hermanos, la verdadera bienaventuranza es la bienaventuranza de gente que sufre. Es la bienaventuranza de gente que se humilla. Es la bienaventuranza de gente que llora, que busca la paz, que es misericordiosa, que es limpia de corazón. Eso, hermano, no tiene nada que ver con el mundo. Y el único que realmente fue bienaventurado, porque vivió esto de una manera absoluta y perfecta, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser bienaventurados. Sin embargo, tenemos, hermano, en la Biblia ejemplos también de hombres que vivieron esta vida, que Dios nos llama a nosotros a vivir. Y por eso pues vamos a ir a Daniel, hermanos. Vamos a ver cómo Daniel ejemplifica esto. Y repito, no es el único personaje que lo ejemplifica, pero es un ejemplo muy claro de esto. En base a eso, hermanos, vamos a considerar cómo los cómo los pobres en espíritu piensan acerca de Dios. Cómo los pobres en espíritu piensan acerca de sí mismos, cómo viven su vida y cómo los ve Dios. Veamos, hermano, en la vida de Daniel. En primer lugar, cómo Daniel pensaba de Dios. Cómo Daniel ejemplifica, hermano, la manera en que alguien que es pobre de espíritu piensa acerca de Dios. En el capítulo 9 de Daniel encontramos a este hombre leyendo al profeta Jeremías. Después de 70 años, estaban a punto de cumplirse 70 años de cautiverio. Y Daniel, por sus lecturas, por su estudio de las Escrituras, sabía que a los 70 años Dios había prometido liberarlos de la cautividad. Así que él se acerca al Señor, estudiando al profeta Jeremías, y lo hace, hermanos, de una manera que nos ejemplifica lo que es una persona pobre en espíritu. Lo primero que él hace en el versículo número 3, nos dice la Escritura: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Lo primero que Daniel, hermano, hace en su oración es referirse a Dios y referirse a ciertos atributos de Dios y mostrarnos cómo él, humillado, porque él viene acá buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Este hombre está humillado y viene con un concepto de Dios que ilustra, hermanos, cómo es que una persona pobre en espíritu concibe a Dios. ¿Cómo es que una persona pobre en espíritu piensa acerca de Dios? Él dice: Dios grande, Dios digno de ser temido, Dios que guardas el pacto y la misericordia. Esto es lo que Daniel pensaba acerca de Dios. Él veía a Dios, él concebía a Dios como un Dios grande, como un Dios temible, como un Dios fiel, grande, digno de ser temido. Hermanos, ¿y cómo él no iba a pensar de esa manera si él había sufrido los 70 años de cautiverio?
Él sabía la historia de este pueblo que se había rebelado contra Dios, a pesar de que Dios le había advertido de las consecuencias una y otra vez a través de sus profetas. Por años y años, por cientos de años, Dios les advirtió que si ellos seguían desobedeciendo, iban a ir al cautiverio, como efectivamente sucedió. Y Daniel lo sabe. Daniel sabe que grande es Dios. Por encima de los emperadores, por encima de Nabucodonosor, por encima de Artajerjes, por encima de Darío. Él sabe que grande es Dios por encima de todas las naciones. Qué grande es Dios para castigar el pecado. Qué grande es Dios para cumplir sus promesas. Él tiene este concepto de Dios. Y junto con eso, él tiene el concepto de que Dios es digno de ser temido. De que Dios es un Dios temible, que Dios puede destruir, que Dios puede derribar, que Dios puede castigar. Digno de ser temido. Pero también Daniel concibe a Dios como alguien fiel, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Grande, temible, fiel. Esa es la manera en que Daniel concibe a Dios. En el verso número 7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Aquí él está mencionando otra característica, otra de las facetas que él puede contemplar de Dios, su justicia. Dice: tuya es, Señor, la justicia. No solamente Él es grande, Él es temible, Él es fiel, pero Él es justo. Precisamente porque es justo, Él es temible. Y Él dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. En el verso número 12 leemos: Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Lo que había sucedido contra Jerusalén, hermano, fue algo catastrófico, fue algo terrible, desastroso. Habían muerto miles de israelitas. Había sido destruida la ciudad, había sido derribado el templo, habían sido llevados al cautiverio, a la esclavitud, a la humillación. Habían sido despojados de toda su gloria, de su identidad, de su paz, de su tranquilidad. Habían sido expulsados, arrojados de la tierra prometida que Dios les había dado. Y Daniel lo está reconociendo acá. Dice en el verso 10: no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. En el verso número 14 leemos: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Aquí tenemos, hermano, a un hombre pobre en espíritu. Esto es ser pobre en espíritu. Un hombre que reconoce la grandeza de Dios, un hombre que reconoce cuán temible es Dios, un hombre que reconoce cuán fiel es Dios, no solamente para perdonar, pero es un Dios fiel también en ejercer justicia y en derramar su ira y en derramar maldición sobre los que se rebelan en contra de Él. Por eso es que este hombre está humillado, por eso es que este hombre viene buscando al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Un hombre pobre en espíritu, un hombre delante de Dios, de un Dios grande, de un Dios temible, de un Dios justo, de un Dios fiel. Ahora, este Dios, hermano, es fiel en derramar sus juicios, como lo está diciendo acá Daniel, pero también Él es fiel en guardar el pacto y la misericordia. Porque este hombre pobre en espíritu
ante Dios, ante este Dios grande y temible, ante este Dios justo y santo, también está doblegado delante de Dios, esperando misericordia. Porque Él reconoce que aunque merecen ese castigo, que aunque Dios es fiel, que aunque Dios es temible, también Dios es fiel en guardar el pacto y la misericordia. Es lo que dice acá en el verso 4. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El verso número 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, porque contra Él nos hemos rebelado. Así que ese hombre es pobre en espíritu, está quebrantado, está humillado, tiene temor, está suplicante, pero a la vez está expectante. A la vez él puede ver un rayo de misericordia, un rayo claro de misericordia. Puede ver a un Dios fiel que guarda el pacto, que hizo un pacto con su pueblo, un pacto misericordioso. Y Él dice que guardas el pacto y la misericordia. Y en el verso 9, en el verso número 8 Él dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Así que en el verso número 18 Él dice lo siguiente también: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, este hombre no tenía nada en qué confiar, hermano. Justicia personal no tenía. La justicia del pueblo tampoco existía. Pero él se acerca expectante, a pesar de que se acerca temeroso, a pesar de que se acerca consciente de la grandeza, de la majestad, de la justicia, de la santidad de Dios. También se acerca expectante, sabiendo que no tiene justicia, pero que Dios es misericordioso. Así que Él dice: nos acercamos ante ti, elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hermanos, es así como un pobre en espíritu piensa de Dios. Un hombre o una mujer pobre en espíritu no piensa de Dios de una manera ligera, de una manera superficial, de una manera liviana, casual. Una persona pobre en espíritu tiene un concepto claro de quién es Dios. No juega con Dios, no usa el nombre de Dios en vano. Una persona pobre en espíritu es una persona reverente delante de Dios, que sabe humillarse delante de Dios, que reconoce la grandeza de Dios. Es un hombre que, como David, cuando ve a Dios, hermano, se llena de temor y dice: han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, y yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto a Jehová. Un hombre pobre en espíritu es como Jacobo, que cuando se encontró en Betel y tuvo aquel sueño y vio ángeles subiendo y bajando, y después se dio cuenta de lo que él había visto. Él dice: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Un hombre pobre en espíritu, hermano, tiene conciencia de Dios. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Eso es importante en tu vida espiritual. Es importante para todo creyente, para todo evangélico, pensar: ¿cómo piensas tú de Dios? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué concepto traes tú de Dios? ¿Qué es lo que vienes esperando de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Estos hombres, hermanos, nos enseñan, porque el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Así piensan los hombres de Dios, como Daniel lo está haciendo. Ahora, en segundo lugar, Daniel, hermano, nos muestra acá no solamente cómo un pobre en espíritu piensa de Dios, pero cómo los pobres en espíritu piensan de sí mismos. Por causa de su encuentro con Dios, por causa de ese concepto que tienen de Dios,
Los verdaderos piadosos logran comprender la verdadera naturaleza de su persona, la verdadera condición personal de cada uno de ellos. Ese es el caso de Daniel. Y hace un momento estábamos hablando, hermano, acerca de Daniel. Y estábamos mencionando que la Biblia no le ofrece ningún, o más bien no presenta ningún reproche contra Daniel. Daniel es uno de esos pocos hombres de la Biblia que no parecen tener ningún reproche. No parecen haber cometido ningún pecado. Sin embargo, Daniel, hermano, está consciente de que obviamente él es un hombre íntegro, él es un hombre piadoso, él es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que conoce a Dios. Pero él no se justifica a sí mismo. Él sabe quién es. Porque el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, una persona pobre en espíritu, piensa de sí misma con cordura. Bueno, veamos cómo piensa, hermano, Daniel acerca de sí mismo. Noten en primer lugar, hermanos, que cuando él ora, él lo hace humillado. En el verso número 3, él lo expresa de esta manera, diciendo: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Silicio y ceniza era una manera en que eran elementos que usaban los israelitas antiguos para manifestar su humillación, para manifestar su autodegradación o el reconocimiento de que ellos no eran dignos. El cilicio era una manera de vestirse grotesca, desagradable e incómoda. Y la ceniza era lo que ellos se ponían encima, y era para manifestar esa disposición, esa actitud delante de Dios, el reconocimiento de quiénes eran ellos. Eso es lo que dijo Abraham, hermanos, cuando habló con el Señor, antes de pedirle misericordia para los justos en Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo: he aquí, aunque soy polvo y ceniza. Así se expresó Abraham acerca de sí mismo, delante de Dios. Soy polvo y ceniza. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Ahora, Daniel, hermanos, se acerca a Dios buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Humillado. Y en el verso número 5, él hace su oración de esta manera. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él no se excluye, él se incluye. Él está refiriéndose a los antepasados, a los padres, a los culpables de esta desgracia que están sufriendo. Pero él no se limita solamente a ellos. Él está hablando también de los que de sus contemporáneos, de los que en su misma época seguían pecando contra Dios. Y no se refiere solamente a los antepasados y a los contemporáneos, se refiere a sí mismo. Él dice: hemos. Y en el verso número 6, él continúa diciendo: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión. Él se apropia de eso, hermanos queridos. Él se apropia del pecado. Y una de las características del verdadero arrepentimiento, de la verdadera pobreza en espíritu, es apropiarnos de nuestro pecado, reconocer nuestro pecado personal. Dijo el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque él se apropió de eso. Salmo 32:5. Vengan conmigo, por favor, al Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Noten ustedes, hermanos, cómo el salmista se está apropiando del pecado? Él no está diciendo: sí, somos pecadores todos. Él está declarando su iniquidad, su pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, estas son palabras muy similares a las del hijo pródigo cuando se encontraba en la pocilga, hediondo, degradado, empobrecido, humillado. Y de repente volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Lo que estaba haciendo ese hombre, hermanos, era apropiándose de su pecado. Confesando no un pecado genérico, sino un pecado personal, un pecado que él lo estaba experimentando. Era una realidad existencial en él, era algo que lo atormentaba, era una angustia personal. Mi pecado te declaré. Jacob, hermanos, cuando regresó de la tierra después de muchos años, se expresó delante de Dios de esta manera. Después de muchos años de exilio, porque Jacob estuvo exilado, y él luchó con Dios en oración y dijo: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con un cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y él se refiere al hecho de que tenía 2 campamentos, hermanos, llenos de ganado y de familia, de hijos, de siervos. Ahora había regresado enriquecido, a pesar de que había salido empobrecido y en amenaza de muerte. Y él dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. En otras palabras, un hombre o una mujer pobre en espíritu, hermano, reconoce todo lo bueno que Dios ha hecho, todos los beneficios, todas las riquezas con las que Dios nos ha bendecido. Reconoce que todo lo que tenemos, hermano, como Jacob lo está reconociendo aquí, somos nosotros menor que todas las misericordias. Es decir, Dios nos ha dado tanta misericordia, nos ha bendecido, hermano, de una manera que nosotros no merecemos. Eso es lo que está expresando acá Jacob. Moisés le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Ahora, hermano, este hombre es el que había sido criado en el palacio por la hija de Faraón, pero había sido quebrantado, había sido humillado, había estado 40 años en el desierto, también en el exilio, huyendo del Faraón que quería matarlo. Y ahora, cuando Dios lo llama, su manifestación es: ¿quién soy yo? Cuando el Señor le dice que Él tiene que ir a libertar al pueblo, Él le dice: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahora, hermanos queridos, eso literalmente no era cierto, porque Moisés había sido educado en las mejores escuelas de Egipto, con los mejores profesores de Egipto. Dice la Escritura que él era un hombre poderoso en palabras y en hechos, así lo dice la Escritura. Sin embargo, él ahora está reconociendo que para esta gran tarea, él no es digno ni es capaz de hacerlo. Pobre en espíritu, así se veía él a sí mismo. Gedeón le dice al Señor: Señor, yo soy de las familias, soy el menor de una de las familias más pequeñas de la tierra. Él no se sentía digno. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Gedeón sabía que él no podía hacerlo por sí mismo. Así se veía Gedeón. Isaías, inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermanos, Isaías pensó que habría de morir cuando se encontró con el Señor. El impacto de la presencia del Señor, la impresión de aquella manifestación divina sobre su vida hizo evidente su pecado. Y él pensó que iba a morir. Ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos a Jehová, el Rey, y soy un hombre de labios inmundos. Habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Así es como se ven los pobres en espíritu. Pedro
Le pidió al Señor que se alejara porque él vio su pecado como jamás lo había visto antes. Súbitamente, sus ojos se abrieron y él se dio cuenta de quién era realmente. Le dice: Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Súbitamente, él no lo había podido contemplar, no lo había podido ver. Hermanos queridos, eso necesita una persona para ser pobre en espíritu, comprender su verdadera condición. El Señor se lo mostró a Moisés cuando le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Para hacerle comprender, hermanos, que estaba delante de Dios y quién era él. Así fue como Moisés comprendió o le dijo al Señor: ¿quién soy yo? Pablo mismo, hermanos. Pablo dice: yo no soy digno de ser apóstol. Porque el Señor se manifestó y llamó a todos los apóstoles. Y el último, como a un abortivo, me llamó a mí, que no soy digno de ser apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero yo he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero este hombre no solamente reconocía que no era digno de ser apóstol. Él dice: yo soy el menor, el más pequeño de todos los santos. Y luego él dice: yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Y por qué Pablo, hermano, decía que era el primero de todos los pecadores? Escuchen sus palabras en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 13. Dice: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué, hermanos, Pablo tenía esta conciencia, tenía esta actitud tan real, tan existencial, tan intensa, tan profunda, tan personal, de que era el primero de todos los pecadores? Porque él no podía olvidar, hermano, cuánta blasfemia había salido de su boca. No podía olvidar cuánto él había perseguido a los santos, cuántas injurias en contra de la verdad de Dios, cuántas injurias en contra de la iglesia. No podía olvidar eso. Pero él había recibido misericordia. Él dice: la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante. Pablo, el gran apóstol, dice: yo no soy digno de ser apóstol. Pablo, aquel hombre piadoso, dice: yo soy el menor de todos los santos. Pablo, aquel hombre que fue justificado, dice: yo soy el primero de todos los pecadores. Así es como piensan, hermanos, los pobres en espíritu acerca de sí mismos. David escribió un salmo que refleja esto, el Salmo 131. Dice David: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Sin embargo, David era un rey, David un hombre que vestía vestiduras finas y comía abundantemente y tenía influencia y tenía poder, tenía autoridad. Pero antes de tener autoridad, antes de tener influencia, antes de tener todos esos privilegios, hermano, él fue quebrantado por Dios. Él fue humillado por Dios. Él comprendió que no merecía nada de esto. Así que cuando él tuvo todo lo sublime, cuando él tuvo todas las grandezas humanas, él las consideró como nada. Y escribió este salmo: Señor, no se ha envanecido mi corazón, mis ojos no se enaltecieron, no anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En otras palabras, hermano, todas esas grandezas, todo eso sublime que él disfrutaba,
no se la había metido en el corazón. Él era un hombre quebrantado, un hombre humillado. Dice, como un niño destetado me he comportado, como un niño destetado de su madre está mi alma. Su alma se encontraba en esta condición. He aquí, dice en otro salmo, en el Salmo 123, como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señoras y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Un hombre o una mujer pobre de espíritu, hermano, siempre está esperando en la misericordia de Dios. No esperen otra cosa más que la misericordia de Dios. Como lo dijo Daniel, ofrecemos nuestro clamor, no confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¡Qué misericordia, hermano! ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué temible es el Señor! ¡Qué fiel es el Señor para derramar sus juicios porque Él es justo! Pero también qué misericordioso es el Señor. Y cuando alguien se acerca de esta manera, como Pablo, como David, como Pedro, como Isaías, como Jacob, hermanos, la misericordia está ahí disponible. Y se abre un nuevo estilo de vida para esas personas. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a nuestra tercera consideración. ¿Cómo vive su vida una persona pobre en espíritu? ¿Cómo vive su vida una persona que tiene este concepto de Dios y que ha sido quebrantada y tiene este concepto de sí mismo, que ahora se conoce a sí mismo y que conoce a Dios? ¿Cómo vive su vida? Esa vida es transformada, es una vida completamente diferente. Bueno, en primer lugar, esas personas aprenden a vivir bajo la gracia de Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada también a esta gracia en la cual estamos firmes. Entramos a vivir una vida de gracia. Somos salvos por gracia, hermano, pero necesitamos aprender a vivir por gracia. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque Pablo tenía un aguijón, porque Pablo tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, tenía algo con lo que él no podía vivir, que no lo podía soportar, era algo muy difícil de lidiar con eso. Y el Señor le dice, Pablo, aprende a vivir en mi gracia, bástate mi gracia es suficiente, usa mi gracia, vive bajo la gracia. Y el apóstol Pablo dice que ese mensajero de Satanás, ese aguijón, Dios se lo dio para que las grandes visiones que él había tenido no lo exaltaran desmedidamente. Para mantenerlo viviendo en esa condición, en ese estado, en esa dependencia de Dios, bajo la gracia. Los pobres en espíritu son conscientes de la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado mucho, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es una vida bajo la gracia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque conocen a Dios como es. Porque se conocen a sí mismos como son, porque viven esta vida bajo la gracia de Dios. Esa es la bienaventuranza, hermanos. Porque los pobres en espíritu dependen de la gracia. Están agradecidos por esa misericordia que Dios ha manifestado. Son admiradores de la gracia. Decía Jeremías Burroughs, un puritano, los pobres son admiradores de la gracia gratuita y son los grandes adoradores de la gracia gratuita. Lo que sea, tienen que mirarlo como gracia gratuita y se pasan por alto a sí mismos, pasan por alto sus deberes cuando los han cumplido, no consideran que han hecho algo grande. Se esfuerzan tanto como cualquiera, pero cuando se han esforzado, lo tienen en poco. No se apoyan en nada, sino que solo admiran la gracia gratuita. Estos son los que honran la gracia gratuita. Es decir, hermanos, los que viven bajo la gracia no tienen nada de que gloriarse.
Son como aquel siervo de la parábola que después de haber hecho todo lo que tenían que hacer, le dicen al Señor: siervos inútiles somos. Se han esforzado, han trabajado, han hecho todo lo que el Señor les dice, pero luego lo que tienen que decir es: somos inútiles, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Esa es la clase de vida que vive una persona pobre en espíritu, una vida bajo la gracia, una vida de admiración, de dependencia de la gracia de Dios, una vida de agradecimiento por la gracia de Dios. Pero también los pobres en espíritu, hermanos, viven una vida de arrepentimiento. No de arrepentimiento ocasional, sino de arrepentimiento constante. Es interesante que cuando Martín Lutero escribió las 95 tesis, las famosas 95 tesis de las que hemos oído, que él clavó en aquella iglesia en Alemania, a lo primero que él se refirió fue precisamente al arrepentimiento, a la vida de un verdadero creyente. Aunque en ese tiempo Martín Lutero todavía no tenía toda la luz del evangelio, sin embargo, él ya comprendía cosas bien esenciales, y una de ellas era el arrepentimiento. Escuchen lo que dice él en la primera de sus 95 tesis, y luego en las próximas. Dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo declaró: arrepiéntanse, su intención era que toda la vida de los creyentes en la tierra fuera una de constante arrepentimiento. El segundo punto de las tesis dice: y la palabra arrepentimiento no se debe entender ni se puede entender como el sacramento de la penitencia de los romanistas, que es la confesión y la reparación que se realiza bajo el ministerio del sacerdote. Tercera tesis: sin embargo, Dios no solamente se refiere a la penitencia interna, más bien la penitencia interna es inútil a menos que produzca la aflicción externa de la carne. Es decir, él usaba la palabra penitencia porque era la que se usaba en aquel tiempo, ¿no? Esa penitencia o ese arrepentimiento interno se manifiesta externamente en un cambio de vida. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, la aflicción continua mientras persista el odio a sí mismo, lo que significa que la verdadera, por lo tanto, dice, la aflicción continua mientras persista el odio a uno mismo, lo que significa que la verdadera penitencia o arrepentimiento interno continúa hasta que uno entre en el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, la vida de una persona pobre en espíritu es una vida de constante arrepentimiento, de la conciencia de nuestro pecado, de la conciencia de que nosotros, aún lo mejor que hagamos es imperfecto delante de Dios. Aún en nuestros mejores esfuerzos, nuestros sacrificios, no importa lo que nosotros hagamos, hermano, bien, nunca va a ser totalmente satisfecho para Dios, excepto porque Jesucristo nos cubre. Excepto porque nosotros lo hacemos con ese espíritu de dependencia. Ahora, también una persona pobre en espíritu no solamente vive una vida bajo la gracia y una vida de arrepentimiento, pero vive una vida de contentamiento. Está contento, suceda lo que suceda. Contentos cuando tienen, contentos cuando no tienen. Pablo lo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contento. Una persona pobre en espíritu no tiene quejas. Aprende a no quejarse. Aprende a aceptar lo que Dios le dé. He aprendido, dice Pablo, a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente cuando no me va bien. Sé vivir en abundancia cuando me va bien. También puedo disfrutarlo. En todo y por todo estoy enseñado. Para estar saciado, para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una persona pobre en espíritu. Porque al final, hermano, reconoce que no merece nada. Lo que tenemos lo tenemos de Dios, y si lo perdemos, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job. Desnudo volveré allá.
Los pobres en espíritu, hermano, no tienen queja. Si ganan, reconocen que es Dios que se los dio. Si pierden, reconocen que es Dios que se los quitó. Y que el Señor está haciendo algo. En la pérdida, hermanos, Dios nos está enseñando algo. En la bendición, Dios nos está dando algo para que lo honremos. Los pobres en espíritu son personas que viven bajo la gracia, que viven una vida de arrepentimiento y una vida de contentamiento. Decía Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, hay un gozo constante. Pero ese gozo no es por lo terrenal, por lo circunstancial, por lo material. Ese gozo es en aquella esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Interesante, hermanos, que Pablo menciona en el mismo versículo el gozo y el sufrimiento. ¿Cómo es posible tener gozo en el sufrimiento? Es posible, hermanos, para los pobres en espíritu, porque el gozo de los pobres en espíritu no depende de lo terrenal. Es un gozo en la esperanza. Decía Jeremías Burroughs en su libro El contentamiento, una joya escondida, una joya oculta, misteriosa. Dice que nosotros somos gozosos y aprendemos contentamiento, no añadiendo cosas a nuestra vida, sino sacando deseos de nuestro corazón. No necesitamos más cosas, lo que necesitamos es no necesitar más cosas, no tener tanto deseo de cosas. No necesitamos quitar las cargas que llevamos encima, necesitamos tener más carga por nuestro pecado. Necesitamos lamentarnos de nuestro pecado. Decía el profeta, que no nos lamentemos si no es de nuestro pecado. Necesitamos sentir más carga por nuestro pecado para estar contentos. Cuando nosotros reconozcamos, hermanos, nuestro pecado, vamos a ver que lo que nos pasa, los infortunios, las malas noticias, las dificultades, son nada. Porque nuestro pecado es muy grande. Mereceríamos más aflicción de la que tenemos. Pero Dios es bueno y no nos da tanta aflicción, nos da un poco de aflicción. A veces duele, es difícil, pero es temporal, hermano. El apóstol Pablo decía, porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros tenemos conciencia de la gloria que nos espera, hermano, entonces nosotros vamos a vivir una vida de contentamiento. Dijo Habacuc que estaba temblando de miedo porque Dios le había dicho que iba a venir una invasión de gente violenta, de que iba a haber un desastre, que iba a haber una catástrofe, y él sabía que era inevitable. Y Habacuc, en medio de todo eso, hermanos, aprendió a estar contento, a confiar. Y él dijo, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo podía este hombre que estaba temblando y decía que sentía que sus huesos se le podrían, a la vez alegrarse? ¿Cómo podía este hombre que sabía que dentro de poco no iba a haber ganado, iban a matar todo el ganado, iban a destruir las cosechas? Pero él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Porque ese hombre aprendió lo que era ser pobre en espíritu. Hermano, ser pobre en espíritu no es simplemente un concepto mental, es una realidad. Una realidad que tiene que ver con nuestro concepto de Dios, una realidad que tiene que ver con nuestro concepto de nosotros mismos, y una realidad que tiene que ver con la forma en que vivimos nuestra vida. ¿Cómo vivimos nuestra vida? Una vida de gracia, bajo la gracia, una vida de arrepentimiento, una vida de contentamiento, una vida de fe.
Pablo decía, por fe vivimos, no por vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Por fe, creí, por lo tanto hablé. Lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, tenemos que tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El pobre en espíritu vive esta vida bajo la gracia, una vida de arrepentimiento, una vida de contentamiento, una vida de fe. Una vida de fe mezclada con amor, amor a Dios, amor al prójimo. Como lo dicen las bienaventuranzas, hermano, el pobre en espíritu se vuelve misericordioso. Y dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vida de esperanza en la vida eterna, una vida de amor, una vida de fe, una vida bajo la gracia. Así viven su vida los pobres en espíritu. No es una vida mundana, no es una vida carnal, no es una vida superficial, no es una vida ensimismados pensando en nuestros problemas y en nuestra condición y en nuestras circunstancias y en nuestras metas, que las tenemos, hermano. Tenemos metas humanas porque somos seres humanos. Nosotros tenemos cosas que queremos hacer, queremos lograr, tenemos sufrimiento que lacera nuestro cuerpo, que nos turba el pensamiento, pero los verdaderos creyentes, piadosos, pobres en espíritu, hermanos, saben cómo luchar contra eso. No es que no suframos eso, es que aprendemos a luchar contra eso. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de los cielos. Ellos pueden ver claramente el reino de los cielos. Ellos van camino al reino de los cielos. Ellos son parte de este reino. Son súbditos de este rey. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y por último, hermanos, Dios ve a estos bienaventurados como amados. Aquí Daniel, hermano, nos da el ejemplo. En el verso número 23, capítulo 9, verso 23, dice que se le aparece un ángel. Leamos desde el 20, dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Y en el verso 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y hermanos, aquí en el libro de Daniel, la escritura se refiere a Daniel 3 veces por lo menos de esta manera. Muy amado. En el verso número 11 del capítulo 11, en el verso número 11 del capítulo 10 dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. En el verso 19 del capítulo 10, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Muy amado. El Señor ama, hermanos, a los pobres en espíritu, los declara bienaventurados. El Señor da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor mira, hermanos, con misericordia a los misericordiosos y declara bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que lo conocen a Él, a los que se conocen a sí mismos, a los que viven bajo la gracia de Dios, a los que viven bajo
una vida de arrepentimiento, una vida de contentamiento, una vida de fe, porque son pobres en espíritu. Hermanos queridos, no se puede vivir una vida de contentamiento, de arrepentimiento, no se puede vivir bajo la gracia, no se puede vivir una vida de fe y de amor sin un espíritu quebrantado, sin un conocimiento verdadero de Dios, sin un conocimiento verdadero de nuestro pecado. La gran razón por la que el Señor tiene mucha consideración hacia los pobres en espíritu, porque el ser pobre en espíritu, hermano, es la mejor disposición para que Dios cumpla sus propósitos. Dios solamente puede trabajar con la gente pobre en espíritu. Ellos son los únicos que tienen la tendencia a glorificar a Dios y a rechazar el mundo y a exaltar la gracia gratuita. Son los únicos. Un pobre en espíritu es el único, hermano, que puede entender que la gloria le pertenece a Dios. Ser pobre en espíritu hace al alma dispuesta a conformarse a Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser pobre. Y si Él se vació a sí mismo, dice que Él se despojó, ¿cómo no hemos de despojarnos nosotros? Él estuvo dispuesto a dejar la gloria que Él tenía y se despojó, se hizo siervo. Así que cuando el Señor mira a alguien que se despoja, que se humilla, que es pobre en espíritu, hermano, ese es el espíritu de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el Señor mismo nos invita. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Termino con este versículo, hermanos. Así es como el Señor mira a los pobres en espíritu. Él dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron hechas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la vida de Daniel, que vivió esta vida, Señor, de gracia, de arrepentimiento, de contentamiento, de fe, de amor, de esperanza. Y lo pudo hacer, Señor, porque sabía cómo humillarse, porque te conocía, porque comprendió quién era Él, quién eras tú. Gracias, Padre amado, porque de esa manera Él pudo ser amado, de esa manera tú pudiste tener, Señor, un concepto de Él, no por lo que Él era, sino por lo que Él esperaba de ti, por lo que Él creía de ti, porque esperaba y dependía de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a vivir esta vida, Señor, dependiendo de ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, pongámonos en pie, hermanos, por favor.